Hey muchachos, antes de comenzar el video, recordarles como siempre, el fanfic no es mío, dejaré el link de la historia original en la descripción y también para recordarles en este caso que ya tenemos lo que son los miembros activos. Con esto nos podrán colaborar al canal y también tendrán distintos beneficios como podría ser acceder a los videos primero y tener distintos beneficios al momento de los envíos. Sin más, comencemos ya el video. Capítulo 18. Marinette sabía que no estaba muerta porque los muertos no sienten dolor. No es que tuviera mucho dolor, pero le dolía el pecho y los pies le estaban incómodamente entumecidos y soltó un pequeño gemido al intentar incorporarse. Sus ojos se abrieron lentamente y le costaba enfocar más allá de las formas borrosas y la luz, pero una figura oscura se acercó a su derecha y ella se agitó con el puño. Hola, Marime, solo soy yo, respondió la voz de Kagami mientras esquivaba el, bastante débil, golpe, sentándose al borde de la cama. ¿De quién era la cama? Esto no era un hospital, a su lado. Manos fuertes, cubiertas de guantes, sujetaron sus hombros mientras la acomodaban y tenía almohadas detrás de ella. No te esfuerces, has pasado por mucho. Había un matiz de arrepentimiento en su voz, y si Marinette pudiera pensar más allá del latido en su cabeza se preguntaría por qué. ¿Por qué? NHH, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Esperaba que fuera una respuesta sencilla, pero el silencio de Kagami solo la preocupaba más. Kagami guardó silencio mientras se movía para apagar las luces, permitiendo que los ojos de Marinette empezaran a enfocar y que su dolor de cabeza disminuyera. ¿Qué es lo último que recuerdes? Empezaré desde ahí. Nunca era una buena frase, nada alentadora y Marinette empezaba a ponerse nerviosa solo de pensarlo. ¿Oh, eh? ¿Lo último que recuerdo? Eso fue, venías para que yo hiciera la última prueba de tus pantalones. Hablamos de, el futuro y luego es simplemente, borrosa, señaló Marinette con las manos, frunciendo el ceño mientras se preparaba. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Un mes? ¿Dos? ¿Y si hubiera pasado un año y Kagami hubiera tenido toda una vida con otra Marinette que no estaba herida y ahora está molesta porque la antigua Marinette ha vuelto? ¿Y si había pasado tanto tiempo y Marinette se había perdido toda su vida por culpa de... Oh, gracias a Dios, me preocupaba que la influencia se hubiera extendido más. El alivio era evidente en la voz de Kagami mientras pasaba suavemente una mano por el pelo de Marinette, que llevaba suelto sobre los hombros, cuando sabía que la última vez que recordaba era recogido en un moño. ¿Todavía recuerdas a Tille, verdad? ¿Y ser la divulgo? ¿Sí? ¿Hay alguna razón por la que no lo haría? Intentó concentrarse en la figura borrosa de Kagami, era algo para distraerse de todas las opciones a las que podía acudir. Todas las conclusiones que le preocupaban y se preguntaba qué había pasado exactamente mientras estaba fuera. No, no realmente, solo tenía que asegurarme. No estoy acostumbrado a magia así, sinceramente todo este mes ha sido una montaña rusa para mí. Kagami extendió la mano, tomando las manos de Marinette entre las suyas y pudo sentir el frío metal del anillo en el dedo de Kagami. El anillo del gato negro. Oh, Marinette se sentía tan culpable por pasar por alto las preocupaciones de Tiki sobre hacer de Kagami su gato negro, tendría que disculparse con su Kwami, eso era grosero. Tille, no era quien pensábamos. Su voz sonaba algo forzada y su oreja derecha se inclinó hacia abajo. Oh, Kwami, ¿era malvada? Era destructiva, peor que una Kuma, destruí la ciudad. Dios, destruí la ciudad por completo. Marinette casi soltó un grito mientras intentaba apartar la mano de Kagami para enterrar la cara entre sus manos. Catastrofizar era una de las cosas que mejor sabía hacer, y la falta de memoria reciente ayudaba a que esa habilidad brillara. Había apenas un leve matiz de humor en la voz de Kagami mientras negaba con la cabeza. No, no, Marime, no pasó nada de eso. Ella solo estaba, demasiado inhumano. Quería que todo fuera perfecto, y te puso en una especie de coma y dijo que te dejaría despertar cuando todo a tu alrededor fuera perfecto. Mientras posees tu cuerpo, la voz de Kagami perdió el humor mientras apretaba las manos de Marinette, pero ahora estás bien, tuve que cataclismo el collar pero cuando le pregunté a Tiki dijo que estaba bien. Que el espíritu de Tille simplemente se dispersaría y ella no tendría el mismo poder con un conducto. Marinette dejó escapar un pequeño gemido mientras se recostaba sobre las sorprendentemente blandas almohadas. ¿Dónde, lo soy? ¿Y por qué siento que me ha atropellado un camión? Sus ojos se enfocaban lentamente en la oscuridad, y ahora podía ver la figura de Kagami con más detalle. Se transformó en Kuro Kishi, moviendo la cola de su cinturón detrás de ella. Agachó la cabeza, tragando saliva audiblemente. ¿Estás en mi habitación?
Estabas bastante herido después de la pelea, y no podía llevarte abajo a casa de tus padres para intentar explicarte dónde estaba Kagami y qué te había pasado, así que di de comer a Plug y luego te llevé a mi casa. Me aseguré de tomar calles secundarias para que nadie se preguntara por qué un héroe lleva a una chica inconsciente y sangrando a la residencia de los Tsurugi. Tiki ha estado trabajando en curarte, y yo me he estado asegurando de que todo esté bien. Han pasado 2 días y acabo de decirles a tus padres que tenemos un proyecto en el que trabajar juntos. Solo te han pedido que llames 2 veces, y Tiki hizo que Trix imitara tu voz. ¿Por qué me dolió tanto? El dolor estaba principalmente en el torso, justo donde estaban las costillas y un poco en la espalda. Su mano recorrió su cuerpo, sintiendo las vendas envolverle todo el pecho. Algunas manchas estaban húmedas, preocupantemente, pero al sentirlas, parecían desaparecer. Kagami guardó silencio, una especie de pausa pesada llenó el aire antes de hablar en voz baja. Cuando Tille y yo peleamos, ella pilotaba tu cuerpo. Claro, tenía una especie de armadura hecha de polvo y piedras, pero no ayudaba mucho. Tuve que atacarte, porque ella me estaba atacando, y varias veces te golpeé con mi porra, debió de romperte la piel. Lo siento, Marinette, su voz era suave y arrepentida y Marinette sintió empatía por ella. Antes de que le recordara algo que había pasado de lado una y otra vez, la voz en su cabeza, Tille, diciéndole que no era importante. Pero sin esa voz podía ver sus acciones tal y como eran. Su respiración salía entrecortada mientras se obligaba a incorporarse, Alia. Dios mío, fue tan amable conmigo cuando se disculpaba, ni siquiera esperaba mis disculpas y básicamente me reí en su cara. Las manos de Marinette subieron para tirarse del pelo, probablemente esté tan enfadada conmigo, y no puedo culparla de que eso haya sido, eso fue cruel por mi parte. Tengo que disculparme con ella. Marinette, momentáneamente cegada por su dolor, intentó levantarse. Antes de que pudiera hacerse daño, Kagami la empujó de nuevo a la cama. Oh, no, no lo harás. Sí, tienes que disculparte por tu grosería, pero no ahora. Alia lo entenderá, antes erais amigas y que fuerais groseras no significa que nunca te lo perdone. Pero no habrá nada que perdonar si no tomas reposo absoluto y mejoras. Había algo tierno en el toque de Kagami mientras arropaba a Marinette de nuevo. Otro recuerdo salió a la superficie, borroso y medio recordado. Estaban en un tejado y Marinette tenía frío y dolido, y Kagami la miraba fijamente. Kagami dijo que la quería, Kagami dijo que amaba a Marinette por Marinette. Con sus defectos, excentricidades y todo, empezó, queriendo preguntar si Kagami lo decía en serio, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Yo. Había algo expectante en la voz de Kagami, como si estuviera esperando que Marinette preguntara, esperaba no estar malinterpretando nada. Esto no era como Marinette esperaba que fuera esto, pero, claro, ¿qué había salido en su vida como esperaba? Marinette siempre pensó que Kagami sería la primera en sacar el tema, siempre pensó que la otra seguiría su propio consejo y nunca dudaría. ¿Estás enamorado de mí? Las palabras salieron apresuradas y se tropezaron entre sí y Marinette ni siquiera estaba segura de si era comprensible. Esperaba que lo fuera, esperaba que Kagami lo entendiera, dijera que sí y la quisiera. Pero no quería presionarla, era lo último que quería hacer. Kagami simplemente estaba siendo tan amable ayudándola a no morir aparentemente, y considerando el cuidado especial que le daban a sus ataduras, ella misma lo hizo. Kagami apartó la mirada, rascándose la nuca. Por supuesto, es mi mala suerte que recuerdes esa parte de la pelea. El corazón se le fue del pecho, una sensación fría extendiéndose donde solía estar, así que no lo haces. No era tan sorprendente, después de todo, ¿cómo podía saber a qué se refería Kagami? Claro, sabía que a la otra le gustaba su compañía y que eran cercanas, pero eso no significaba que Kagami la quisiera de esa manera. Yo, no dije eso. La voz de Kagami era suave y cuidadosa mientras se giraba para mirar bien a Marinette. Su rostro era inescrutable, incluso para Marinette, que se había dedicado a poder leer las emociones de Kagami cuando la otra no quería expresarlas, pero firme mientras entrelazaba las manos en su regazo. Sí, estoy enamorada de ti. Pero mi amor no viene con expectativas, aunque Tille insinuó que tú sientes lo mismo. Jugueteó con el anillo en su dedo, aunque lo hagas, no hay expectativas. Te quiero, y quizá tú me quieras, pero eso no significa que tengas que empezar una relación conmigo. Quería hacerlo, Marinette no quería nada más que salir con Kagami, bueno, salvo dejar de sentir dolor en el pecho, pero solo quedaba una pregunta, ¿no habías dicho que nunca dudabas? Sí, Tille tenía razón con eso de te quiero, pero, nunca diste señales de que sintieras lo mismo.
Ella se rió un poco, negando con la cabeza, nunca lo vi como una duda cuando se trataba de ti. Lo vi como que te daba tiempo. Estabas superando a Adrien, estabas lidiando con Lila, estabas lidiando con Bustier, tenías todo esto encima incluso antes de que supiera que eras la Divulgo, no quería añadirte las expectativas de salir con alguien. Kagami murmuró palabras que Marinette no pudo entender, pero se destransformó. Plug salió en espiral del ring, con las orejas echadas hacia atrás, y voló hacia la cara de Marinette. Lo suficientemente cerca como para que sus ojos necesitaran enfocar, Plug se quedó suspendido mientras sus dos pequeñas patas recorrían ambas nalgas de ella. Hola, Book. Había algo triste en sus ojos verde ácido y Marinette recordó lo que Tiki le había contado sobre el collar. Era la mitad de su magia, pero también la mitad de Plug. Hola, Plug. Marinette se estremeció internamente con su propia voz, le parecía demasiado débil para la D-Book. Demasiado débil para el guardián, demasiado débil para el Salvador de París y definitivamente demasiado débil para la novia de Kagami. ¿Kagami te ha tratado bien? No es que esperara que la respuesta fuera no, pero tampoco esperó que Adrien fuera Chad Noir ni que Chad Noir fuera un estorbo. Claro que sí, no esperaría menos que eso. La voz de Plug era sarcástica y gruñida como siempre, pero Marinette pudo leer entre las palabras. Plug le decía que había elegido bien, que Kagami era un gato adecuado para ella, que no lo había destruido todo. Era muy diferente de Tiki, pero Marinette lo esperaba. Mientras Tiki era directa y algo preocupante porque decía todo lo que se había hecho mal, Plug era más sutil. Las garantías sobre pequeñas cosas significaban que no había nada grande de qué preocuparse. Se preguntaba cómo sería si tuviera el anillo y Kagami, o Adrien, pero no quería pensar en él ahora, tuviera los pendientes. Desde luego diferente, pero eso es cierto para cada cambio que podría haberle ocurrido. Quizá sería más directa, un poco más enfadada, pero quizá no. Marime, la voz de Kagami era paciente y Marinette se dio cuenta de que estaban en medio de una conversación bastante importante. Lo que dije sigue siendo cierto aunque nuestros sentimientos sean mutuos. Tienes mucho en la cabeza, y aunque me encantaría ayudarte a compartirlo, sé que a veces no puedo. A veces hay cosas que tienes que hacer por tu cuenta y está bien. No quiero que te hagas daño, Kagami. Y menos por mi culpa, recordó Marinette desesperada, cuántas veces Adrien tuvo que verla desaparecer en polvo dorado, y no quería eso para Kagami. No quería que Kagami viera sus momentos más débiles como la Divulgo, sabía por qué, sabía que incluso después de todo lo que habían pasado, seguía sin poder soportar que Kagami la viera como débil. Marinette, el nombre completo fue casi duro, y Marinette levantó la vista de sus manos para mirar a los ojos de Kagami. No soy una damisela, ni tú tampoco, pero... El motivo de mi interrupción es que no tienes que protegerme. No más de lo que debería protegerte. No soy alguien a quien debas cuidar y puedo cuidarme solo. Me preguntaste antes de darme el collar y antes de darme el anillo me preguntaste si entendía la carga que significaría. Y dije que sí cada vez. Si me hago daño, me he apuntado a ese dolor, y sé que nunca me harías daño a propósito. Se inclinó hacia adelante, con el pelo cayendo mientras entrelazaba una de las manos de Marinette con ambas suyas. Si vas a rechazarme, no lo hagas porque no quieres que me haga daño. Marinette se quedó sin palabras, pero eso era normal en ella. Miró sus manos, como el pulgar de Kagami rozaba el dorso del suyo. Bueno, entonces, respiró despacio y con calma, los hombros subiendo y bajando, le dolía un poco, forzando las vendas mientras echaba los hombros hacia atrás. ¿Te gustaría salir conmigo? Lo haría, mucho, sonrió Kagami, brillante y resplandeciente incluso en la habitación oscura. Pero nuestra primera cita tendrá que retrasarse, porque sigues herida. Su mano se posó suavemente en el torso de Marinette, dos dedos presionando su costado y haciéndole sisear. Mira, y esto es después de la curación de Tiki. Según ella, puede que necesites algún tipo de bastón durante un tiempo, pero al menos no eres en coma o... Sus palabras se desvanecieron y hizo un gesto vago con la mano. Sí, y, Kissy, se movió, haciendo una mueca mientras se acercaba para acariciarle la mejilla con una mano. No te culpes por esto, pase lo que pase. No puedo simplemente no culparme, Marime, porque la culpa es mía. ¿No estarías sufriendo este tipo si no luchara contra Tille? Aunque técnicamente estés mejor si no te posee Tille. Exacto, si no fuera por ti, estaría poseída, dormida y un poco en coma. Puedo soportar un poco de dolor. Marinette le sonrió un poco, frotando el pómulo de Kagami con el pulgar. Te quiero mucho, Kissy, y me alegro mucho de poder decírtelo por fin. Inspiró hondo, que poco a poco se fue desvaneciendo en un bostezo.
Deberías dormir un poco, Tiki va a poder curarte mucho más rápido cuando estés dormida. Kagami empezó a asentarla. Sueno como mi madre, murmuraron las palabras y ella negó lentamente con la cabeza, riendo un poco. Marinette se rió con ella, con los ojos entrecerrados mientras se acurrucaba bajo las mantas. Una mano se curvó bajo su mejilla mientras el resplandor de la magia de Tiki la cubría, arrullándola más rápido hasta dormir. Esta vez tuvo sueños, hacía tanto que no los tenía. ¿Cuánto tiempo hacía que no tenía un sueño de verdad? Pero era extraño y borroso. Los sueños siempre eran así, ¿verdad? Marinette no recordaba cómo eran los sueños, pero era cálido. Cálida y cariñosa, y le hacía sentir como si estuviera envuelta en mantas cálidas. Podría haber sido la magia de Tiki, podría haber sido la presencia de Kagami. Todo iba maravilloso cuando Kagami estaba allí, y por fin sentía que las cosas mejoraban. Kagami era su gata negra, su vida al menos mejoró un poco desde que dejó Bustiers, ya no había ningún collar extraño susurrando en su oído y Lila finalmente había salido de su vida. Sus sueños eran fugaces, pequeños destellos de felicidad y calidez, pero todo era indistinto. Humanamente indistinta e imperfecta y Marinette no se había dado cuenta de cuánto echaba de menos ese tipo de imperfección. Tille estaba haciendo todo lo posible, al menos desde su perspectiva, pero mirando atrás, Marinette podía ver los vacíos en la comprensión. Era perfecta cuando Tille le susurraba al oído, postura, movimientos, pensamientos y gestos perfectos, pero había sido lo suficientemente lento como para que Marinette ni siquiera se diera cuenta de cuánto había cambiado hasta que fue demasiado tarde. Hasta que se reía en la cara de Alia después de que la otra se disculpara sinceramente, hasta que cogía el anillo de chat y apenas sentía nada por dentro, hasta que todos sus pensamientos se pausaban hasta que finalmente Kagami irrumpió en esa azotea. No le dejó pensar en lo que habría pasado si Kagami hubiera perdido, si Kagami no hubiera podido defenderse. ¿Para qué molestarse en pensar en cosas que no han pasado, y que nunca pueden pasar, ahora? Kagami la salvó, y Tiki la estaba curando, y eso era lo único que importaba. Un día a la vez, eso era lo que Marinette tenía que manejar a estas alturas. ¿Dolor crónico? Ella lo manejará según vaya. ¿Tener que usar un bastón? Encontrará la manera de decorarlo a su manera y lucirlo. Solo tiene que estar viva para hacerlo, y solo tiene que tomárselo un día a la vez. Los días siguientes los pasaron intermitiendo y desconectando del sueño, y tras el segundo día que estuvo despierta la enviaron a casa. Disimulando su agotamiento como solo cansancio por tanto trabajo, se volvió a quedar dormida. Papillón parecía estar tomándose un descanso. Poco sabía ella que Gabriel Agreste estaba actualmente en Londres para una reunión de negocios, durante la semana, afortunada ya que toda la energía de Tiki se había gastado curándola. La curación la hacía sonrojarse y tener fiebre, algo que convenció a sus padres de dejarla quedarse en casa. Excusarla diciendo que tenía gripe, no era nada de qué preocuparse, pero fue suficiente para que no fuera al colegio. Tiki hizo todo lo posible para que su recuperación pareciera normal, aunque Marinette estuviera un poco más débil, tuvieron que simular algo. Tuvo que montar o inventar una explicación que no hiciera que sus padres se preocuparan muchísimo por lo que su hija estaba haciendo. El bastón podría excusarse como algo para evitar tropezar, o quizá como un accesorio de ropa en vez de algo que necesita. Pero no podía estar alejada del colegio para siempre, y un lunes, casi una semana después de que Tille la poseyera, Marinette miraba hacia el edificio del colegio. Kagami la había llevado en coche, diciendo a sus padres que solo era una muestra de apoyo, pero sabía que era porque caminar largas distancias ahora le resultaba difícil. Kagami también le había comprado un bastón, de cabeza plana y base recta. También había sido un poco reservada respecto a cuánto dinero había costado, pero Marinette lo dejó pasar. Después de todo, no era como si pudiera explicar a sus padres por qué necesitaba comprar un bastón, especialmente porque no tenían una historia de cobertura preparada. Tiki tenía razón, el cuerpo de Marinette casi siempre estaba al menos dolorido, si no completamente paralizado por el dolor. El pequeño dios le dijo que el dolor podría durar el resto de su vida, aumentando y disminuyendo pero sin desaparecer del todo. Pero eso era otra cosa más que tenía que afrontar sola. Marime, la voz de Kagami era suave mientras se acercaba a su lado, puedes volver a casa si es un mal día. Bueno, quizá no entera por sí sola.